Yatay Radio. Sonido vinilo. Este discazo, que no es cualquier disco, que es un disco, para mí uno de los mejores de Bob Dylan, que lo sentís, viste, la melancolía, la pena, la soledad, mucho sentir, mucha emoción. Bueno, tenemos el disco Industria Argentina, el disco Escultura, Diego. Y bueno, lo estamos acá disfrutando. Quería describirles la tapa de un Dylan borroso, que podríamos decir un Andrés. Un Andrés de costado. Y la contratapa también un velador con una imagen y un diseño muy atípico, te diría, ¿no? Bueno, este disco fue editado en 1974, 1975, dicen otras
voces. Y la verdad que el disco físico acá lo tenemos medio baqueta, te diría. Pero está acá enterito, suena y va a seguir sonando en la librería. Bueno, están las letras más o menos en español. Dice, acá están las notas de Peter Hamill, bueno, de esta edición hermosa que tenemos acá en Yatay. Dylan comenzó a grabar este álbum en septiembre de 1974 en Nueva York, menos de un año después de reunirse con The Band. ¿Quiénes eran estos muchachos? The Band, antes llamados The Hawks, los halcones, era un grupo de viejos amigos de Bob. Lo acompañaron entre 1965 y 1966 en sus primeras giras por Estados Unidos y Europa, en el momento en que Dylan comienza a grabar discos de rock, dejando su sonido más ligado al folk. Obviamente, este cambio le valió varias críticas de los más puristas de su música y de este género, pero nada volvería a ser lo mismo en su carrera. Luego de un accidente de moto que dejó a Dylan fuera de los escenarios por un tiempo, la banda siguió otros caminos. En 1974, The Band se reúne nuevamente con Dylan para grabar el álbum Planet Waves, publicado en enero, y seguirlo en su primera gira en 8 años tras su accidente de moto, una gira enorme por Estados Unidos con más de 40 recitales. Luego de esa gira, Dylan vuelve a los estudios y en un principio consideró la posibilidad de grabar Blood on the Tracks con una banda eléctrica. Pero esa historia la vamos a continuar en el próximo bloque porque ya nos agarraron muchas ganas de escuchar este disco. Yo le mandaría play directamente para gozar y disfrutar estos 5 temas que van a arrancar el lado 1 de Blood on the Tracks de Bob Dylan. Claro que sí, te íbamos a poner el disco, estos primeros 5 temas. Vos sabés que es un disco autobiográfico, aunque Dylan se ocupaba de negarlo. Tenemos entre la información que su hijo, Jacob, declaró que las canciones son mis padres hablando. Y bueno, él estaba ahí cuando la separación sucedía, así que seguramente es una voz autorizada. De los 5 temas del lado 1, bueno, el primer tema del lado 1, como se acostumbra en esta época y en toda la época de los vinilos, es el corte de difusión, justamente Tangled Up in Blue, amarrado a una tristeza, es el nombre. Y bueno, Dylan dijo que le llevó 10 años vivir, que es lo que estuvo en pareja con Sarah, y 2 años escribir este tema Tangled Up in Blue, que es, bueno, de este disco el tema más popular, ¿no? El que quedó en la historia, como decimos, como suele ser en esta época de vinilos, en que se ponía el tema 1 del lado 1, siempre como el tema que se esperaba, el corte de difusión, como se le dice. Lo vimos, por ejemplo, en el disco de Jorge Ben, en su primer disco, que era Más que nada la primera canción y obviamente el corte de difusión. Pero también tenemos los siguientes temas: Simple Twist of Fate, un simple cambio de suerte; You Are a Big Girl Now, ya eres una chica grande; Idiot Wind, o Viento Idiota; y You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, me harás sentir solo cuando te vayas. Bueno, los títulos son bastante sugestivos con respecto a esta situación, y también las crónicas de la época hablaban justamente de un disco que versa sobre la angustia, la ira y la soledad. Así que allá vamos en Yatay Radio a escuchar Blood on the Tracks, o Sangre en las pistas, otro nombre sugerente obviamente para este momento que parece atravesar Bob Dylan, y un gran disco en una gran carrera. Nos vemos en el medio. Ponele play a estas primeros 5 canciones de Bob Dylan. Estás escuchando Yatay Radio. Yatay Radio. Me encanta Yatay Radio. Estamos en Yatay Radio escuchando a Bob Dylan y su disco Blood on the Tracks, un disco muy valorado en su época. La revista Rolling Stone lo situó en el número 16 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno, tremendo. También Pitchfork Media lo seleccionó como el 5º mejor álbum de la década del 70.
y a nivel comercial le fue muy bien, alcanzó el primer puesto tanto en Estados Unidos, en Reino Unido y en muchísimos lugares del mundo. Obviamente fue doble platino. Bueno, realmente un disco muy exitoso, que no es la constante en la carrera de Dylan, tal vez sí en esta todavía su primera época, o vamos a decir su mediana época, porque ya es su álbum número 15, pero luego Bob Dylan ha grabado muchísimos más, creo que ha pasado los 40 discos, y no siempre ha sido tan exitoso como en esta época, pero como mencionábamos en el principio, era una época donde Bob Dylan era una figura mundial y cada disco que salía era aclamado por la crítica, y no fue la excepción de este, en donde vuelve a Columbia, su vieja disquera, después de unos años de haberse ido a otra. Así que este disco además fue en su momento un disco importante para la escena. Podría ser un discazo y haber pasado desapercibido, no sería la primera vez, pero no es el caso. Y como decíamos, un disco, tal vez el secreto de su éxito es esta historia de desamor, que al ser Bob Dylan una persona conocida, seguramente la población estaba informada de esta separación, la madre de sus 4 hijos. Así que el desamor siempre garpa, como se dice en la música, porque la gente se siente identificada, tiene empatía. Y bueno, si hay alguna característica de Bob Dylan, es esa, ¿no? Una persona con muy buenas letras, con muy buen espíritu del americano medio, y bueno, a través de eso a todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, como sabemos, es una divulgadora de su cultura. Algunos dirán de forma imperial, por supuesto, nosotros también lo decimos, pero eso ha hecho que Bob Dylan sea escuchado y sea un influenciador de la música popular de todo el mundo, y se lo agradecemos, por supuesto, por su buena música, pero en Argentina, como decías, en la tapa aparece Andrés Calamaro, el de la tapa es igual, y Andrés es uno de quien ha tomado mucho de Bob Dylan, por supuesto León Gieco, y cada país de Occidente lo mismo, un influenciador de toda la música popular de los años 60 para acá. Es un referente, Dylan. Calamaro lo imita mal. O sea, lo quiere demasiado, lo cita en las canciones, se viste igual, saca la foto, los discos lo debe tener ahí arriba Dylan, ¿no? Y no es para menos. Bueno, nosotros también lo tenemos ahí arriba Dylan, porque también acá en el disco se nota un Dylan que se levanta el sombrero y cita a Rimbaud, a Verlaine, sabiendo todo sobre las épocas del infierno, pero insiste en su derecho a hablar de amor, a afirmar que la emoción humana todavía existe, según la frase de Faulkner, a pesar de y no por qué. Así que tenemos un Dylan, un poeta endiablado, que saca de su ser toda esa personalidad, esa angustia, esa tristeza, esa soledad, la transmite en estos 12 temas, que bueno, son todos los temas de Dylan, y bueno, está acompañado de los siguientes músicos, los vamos a nombrar. En el bajo estaba Tony Brown, en la guitarra Buddy Cage, en el órgano Paul Griffin y Eric Weisserberg en el banjo. La verdad que es un Dylan, un poeta malvado, como diría Andrés, pero un poeta sincero y transparente en las emociones. Y acá lo escuchamos y lo gozamos mucho en Yatay Radio para toda la audiencia. Entonces, estamos en septiembre de 1974. Dylan ya es reconocido mundialmente por muchas de sus canciones, y para la grabación de este disco, volviendo de esa gran gira por Estados Unidos y pensando en principio en contar con una banda eléctrica, contacta al guitarrista Mike Bloomfield, con quien ya había trabajado anteriormente en Highway 61 Revisited, otro disco muy importante en la carrera del cantante. El primer tema de ese disco es Like a Rolling Stone, quizás les suene un poco. Ambos se reunieron, Dylan le mostró las canciones que tenía intención de grabar en este nuevo disco, pero Bloomfield desistió de participar. Al respecto diría: todas las canciones comenzaron a sonar igual para mí, todas estaban en la misma nota, todas eran largas. Fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Dylan tuvo una especie de enojo porque no las elegí. Puede ser que no nos extrañe que Dylan tenga muchas canciones muy parecidas, porque justamente esa fue una de sus grandes marcas en su historia, ¿no?
Al final, Dylan rechazó la idea de grabar con una banda y en su lugar incluyó arreglos de músicos sesionistas, acústicos, para todas sus canciones. Después de este comienzo accidentado, en el que la banda original contratada para respaldar a Dylan en las sesiones fue reemplazada por un grupo de músicos, aparentemente las cosas fueron bien durante 10 días, como para que la compañía discográfica de Dylan, Columbia Records, hiciera algunas ediciones de prueba de las canciones. Dylan le muestra este disco a su hermano, David Zimmerman. Recordemos que Bob Dylan se llama Robert Allen Zimmerman de nacimiento. Utilizó algunos otros alias a lo largo de su carrera. Bob Dylan es su nombre más reconocido. Su hermano insistió en que el disco necesitaría más instrumentos eléctricos. Bob siguió su consejo y regresó a un estudio de Minneapolis con músicos sesionistas elegidos por su hermano y volvió a grabar 5 de las canciones en los días inmediatamente posteriores a la Navidad. Y así finalmente logramos tener la grabación de ese bendito disco con toda esta historia de fondo. Vamos entonces, Titor y Juli, a escuchar el lado 2. El primer tema es Meet Me in the Morning, Encuéntrame a la mañana. El segundo, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts. Lily, Rosemary y el Rey de Corazones. If you see her, say hello. Si la ves, dile hola. Shelter from the Storm, Refugio de la Tormenta. Y Bucket of Rain, Baldazos de Lluvia. Estos son los 5 temas del segundo lado. Nos encontramos al final para comentarios de ocasión y cierre de este hermoso momento en Yatay Radio, escuchando Blood on the Tracks de Bob Dylan. Yatay Radio. Todo dicho. Y así pasaba, este discazo Bob Dylan no podía faltar en la discoteca de Yatay, y claro que nos falta, tenemos esta perla, qué parecido está Andrés Calamaro, es increíble, ¿eh? En la tapa de este disco. Déjame recordar también que Bob Dylan es ganador del Premio Nobel de Literatura. Esto sucedió hace unos años. Bob Dylan no fue a buscar el premio porque estaba ocupado, creo que dijo un chiste, no me lo acuerdo en este momento, pero tenía que ir al peluquero, una cosa así, y bueno, fue una constante en su carrera, también ha sido un ejemplo para les músiques del mundo de no darle tanta bola al show business, como se dice, a todo el mundo del espectáculo, y siendo él una figura mundial. Y bueno, tal vez su pico más alto de rechazo de ese mundo hollywoodense, para decirle en términos americanos, es no ir a recibir el Premio Nobel de Literatura. Primera vez que se lo dan a un músico por su poesía. Te quiero decir también, Tip, por sus crónicas. Tiene un libro de crónicas donde él cuenta en primera persona desde sus comienzos, cuando llega a New York, antes de lograr reconocimiento, que es una belleza. Cómo lo narra, realmente es un escritor, como vos también decías, una voz sincera, una voz hermana, que rápidamente, como en sus canciones, cuando lo lees en prosa, rápidamente estás con él. Él es tu amigo y no tiene nada que esconder, no es una persona condescendiente, le gusta decir la verdad, y es muy generoso con todos los músicos que fue conociendo y que lo fueron formando, porque como decíamos es un referente y muchos creen que él es como el inventor, ¿no?, de lo que sería el rock and roll, todo el nuevo movimiento, porque ha influenciado mucho a los Beatles, a los Rolling Stones, y a través de ellos y de su propia música a todo el mundo, pero él se encarga siempre en sus declaraciones públicas y en su libro Crónicas de resaltar a los cientos y cientos de músicos que él escuchaba, que él imitaba, de quien tomó mucho de su repertorio antes de empezar a escribir sus canciones. Otra característica de Dylan, que fue, antes de empezar a editar canciones, por mucho tiempo un trabajador de la música, que hacía versiones de música folk, buscándose también, pero siendo un cultor de un género que, bueno, él siempre se encarga de resaltarlo y de recomendar buena música. Además de ser Premio Nobel de Literatura, una figura imprescindible de la música del mundo, hay mucho material para conocer sobre su obra y sus aventuras. Pero ya que estamos haciendo radio, lo podemos escuchar a Bob en su programa llamado Dem Time Radio Hour, que hizo entre mayo del 2006 y abril de 2009, y se emitía por distintas radios, principalmente de Estados Unidos y el Reino Unido. Cada episodio dedicado a una temática, una palabra, un concepto, con muchísima música y la inconfundible voz de Dylan. From the windy city of Chicago, muddy waters, blow wind, blow. Here's Muddy.
pueden escuchar estos programas que siguen subidos en los portales de video y música que todos conocemos. A Bob Dylan y a su programa de radio los vamos a volver a citar y escuchar en otro de nuestros programas porque se refiere a uno de los artistas que presentaremos, pero dejamos el misterio para no spoilear esa historia. El final de cada uno de nuestros programas peca de homenajear al Dem Time Radio Hour. Esas melodías merecen su crédito extraídas de uno de sus capítulos. Maestro Bob Dylan, que está vivo también, y le mandamos un abrazo, Tim. Y sí, Dieguín, es otro Bob, es otro profeta que nos deja mucha enseñanza. Es un gran personaje. La verdad que no tengo comentarios, no hay malos comentarios de Dylan en revistas y no he leído nada malo de él. La edición que nombrás vos de las crónicas es una edición uruguaya y el tipo se describe, como bien decís, es un escritor con todas las letras y transmite muy claramente y con mucha emoción lo que quiere decirnos, lo que quiere dejarnos. Y bueno, en este disco Blood on the Tracks tenemos a un Dylan que está viviendo una etapa difícil, que la está superando y que la superó, ¿no? Como muchos artistas que cuentan su vida personal o sus momentos personales en esta forma de canciones. Así que te agradecemos mucho, Bob, por tanto. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Yatay Radio, Sonido Vinilo.